hecho. Muchas gracias, Stephanie. Buenos días a todo el pueblo ecuatoriano. Mire, es lamentable lo que está pasando en la justicia ecuatoriana. Una justicia sometida al presidente de la República, sometida al capricho y voluntad del presidente de la República. La jueza Lucy Blasio lo que tenía que haber hecho antes de que se califique la denuncia es solicitar a la Asamblea Nacional el levantamiento de la inmunidad parlamentaria, porque soy asambleísta de la patria ecuatoriana. Porque además, la denuncia que presenté por los hechos lamentables del 30 de septiembre lo hice en calidad de legislador del Estado ecuatoriano. No lo hice como persona natural. Esto es importante aclarar porque el artículo 128 de la Constitución, que lo vamos a poner ahora en pantalla, dice que las asambleístas y los asambleístas gozarán de fuero de Corte Nacional de Justicia durante el ejercicio de sus funciones. No serán civil ni penalmente responsables por las opiniones que emitan, ni por las decisiones o actos que realicen en el ejercicio de sus funciones dentro y fuera de la Asamblea Nacional. Esta denuncia que usted presentó fue dentro del ejercicio de sus funciones como asambleísta y fiscalizador. Así es, mire, Stephanie, pero lo más lamentable, el presidente de la República me denuncia basado en el artículo 494 del Código Penal. Permítame, Stephanie, que el país conozca exactamente qué es lo que dice el artículo 494. No sé si es posible a través de las cámaras que se dé lectura. Dice, artículo 494, es del Código Penal. Dependencias de casa habitada. A ver. Ahí está en 594. 594, es perdón. el 494 que sí. se refiere a la sanción de 494. Acusación o malicia acusación o denuncia maliciosa. Serán reprimidos con prisión de 3 meses a 3 años y multa de 6 a 31 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica los que hubieren propuesto una acusación judicial o hecho denuncia que no hubiesen sido probadas durante el juicio. Stephanie, jamás existió juicio. La denuncia que yo presenté por la utilización de recursos del Estado ecuatoriano, por los lamentables acontecimientos del 30 de septiembre del año 2010, solamente quedó en denuncia, porque el fiscal general del Estado jamás hizo una investigación. Hasta el día de hoy no sabemos quiénes fueron los secuestradores del presidente, no sabemos quiénes fueron los que mataron a la gente que murió, no sabemos quiénes fueron los que dispararon contra el hospital, delitos y crímenes de guerra y de lesa humanidad. Lo que pasa es que en esa denuncia ustedes lo acusan al presidente, y eso hace referencia el presidente en la querella que presenta contra ustedes, de delitos de incitación al caos político, de incitación para la discordia civil, alteración del orden constitucional. De todo esto le acusan, incitación a la rebelión de la fuerza pública y, más grave aún, hablan de lesiones a personas civiles, las muertes de un ciudadano civil, de militares, de policía y crímenes de lesa humanidad. Entonces el presidente lo que dice en su querella es que todo esto no se pudo comprobar durante la indagación previa y una investigación que había hecho la Fiscalía durante 9 meses y que por ende el fiscal tuvo que pedir el archivo definitivo de esta denuncia. ¿Con qué pruebas ustedes denunciaron eso? Pero, Stephanie, ¿qué investigación? Pero por Dios, ¿qué investigación? Si el propio fiscal decía públicamente de que no le querían entregar la documentación porque estaba declarada como de reservada. O sea, ni siquiera tuvo acceso a la documentación, nada más a la información que nosotros le entregamos. No hizo ninguna investigación, solamente cumplió las órdenes del presidente de la República, este fiscal, que aparte de eso estaba impugnado por nosotros mismos, tenía conflicto de intereses. Aparte de eso, era abogado del presidente en el juicio que le siguió al Banco del Pichinche, presidente de la República. O sea, el fiscal debería, si hubiera un mínimo de juicio aquí en el país, debería estar destituido por haber iniciado una investigación de un imputado, en este caso el presidente de la República, del cual fue el abogado en tiempos anteriores. Sin embargo, ni siquiera se inhibió de conocer la causa, sino que siguió adelante con el proceso de investigación. ¿Pero miren, qué argumentos o cómo sustentaron ustedes la denuncia que presentaron en todos los casos que acabo de mencionar en contra del presidente de la República? En base a los documentos reservados que nosotros tenemos en nuestro poder. Vea, claramente se estipula en el mismo documento de las Fuerzas Armadas que fue decretado como reservado, que el que dio la orden para que le rescaten al presidente de la República del supuesto secuestro, porque jamás estuvo secuestrado, fue el presidente de la República a través de vía telefónica a las Fuerzas Armadas. Y en ese rescate supuesto, las Fuerzas Armadas, porque son armadas, no iban pues a pedir de favor que salga el presidente de la República, sino fueron con armas y comenzaron a disparar en contra del hospital. Yo me pregunto qué hubiese pasado si por la irresponsabilidad del presidente de la República una bala perdida iba a una de las bombonas de oxígeno que estaban en el hospital. No solamente se terminaba con el hospital y con la gente que estaba adentro,
con el propio presidente de la República, sino unas 4 o 5 cuadras alrededor. Hubiese sido un hecho completamente lamentable. ¿Por culpa de quién? De un irresponsable, porque 2 horas antes de supuesto rescate, Stephanie, 2 horas antes, los mismos informes de la Policía Nacional determinan y dicen claramente que la cúpula de la Policía Nacional ya estaba con el presidente de la República pidiéndole: señor presidente, por favor, vamos a Carondelet. Y él dijo: no, que vengan las Fuerzas Armadas, que venga mi pueblo a rescatarme. O sea, por la irresponsabilidad de un individuo que hoy nos gobierna, pudo haber pasado cosas terriblemente mayores. Y por eso ustedes presentaron esta denuncia que luego el fiscal Chiriboga pide ordenar en efecto el archivo de la denuncia por no encontrar méritos para que se inicie una instrucción fiscal de estas acusaciones de crímenes de lesa humanidad, que por cierto es bastante grave. Ahora, más allá del fiscal de pedir que se archive esta causa, también pidió al presidente de la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia que sea calificada como maliciosa y temeraria. Y eso es clave, el que el fiscal solicite ello. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando es una denuncia calificada ya como temeraria o maliciosa? Vea, en base a eso es lo que el presidente de la República nos sigue el juicio particular. Pero es que tampoco podía haber sido calificada como maliciosa y temeraria jamás, porque nunca hubo juicio. Solamente después del juicio, el artículo 494 claramente lo establece. Solo después del juicio se puede determinar si la denuncia fue maliciosa o temeraria. Si no nos permitieron estar en el juicio para demostrar que el irresponsable y el culpable de los hechos lamentables del 30 de septiembre era Rafael, o fue Rafael Vicente Correa Delgado, ¿cómo es posible que la calificaron de maliciosa y temeraria? Pero más adelante, ¿qué es lo que hace la jueza Lucy Blasio? Y quiero recordarle al país, ¿quién es la jueza Lucy Blasio? La jueza Lucy Blasio fue la jueza que hizo o que archivó uno de los casos más grandes de corrupción del pueblo ecuatoriano, el caso emblemático Palo Azul, donde el Estado ha perdido más de 2.300 millones de dólares. ¿Quién fue eso? La jueza Lucy Blasio. Esta jueza no tiene ninguna calidad moral para enjuiciar. Pero lo que es más lamentable, la jueza está violando artículos completamente claros del Código Penal, que por eso, jueza Lucy Blasio, a usted le va a costar la cárcel. Los artículos 216 y 217 del Código Penal, que claramente establecen, por incumplir su función, tiene cárcel de 1 año a 3 años. Vea, yo voy el día de hoy, Stephanie, voy a presentar la denuncia penal ante la Fiscalía para que esta jueza sea investigada y que vayamos a juicio para que esta señora, en lugar de estar pensando en mandarme a la cárcel a mí, una persona que estoy fiscalizando en el país, que vaya ella a la cárcel por incumplir su función. Ahora, el que su denuncia en contra del presidente haya sido calificada de maliciosa y temeraria, yo decía es clave porque basándose en ello, luego el presidente presenta una querella en su contra, acusándolo sí de ese delito tipificado en el artículo 494 más bien del Código Penal, en el que dice sí que serán reprimidos de 3 meses a 3 años de prisión los que hubieran propuesto una acusación judicial o hecho una denuncia que no hubiese sido probada durante el juicio. Pero además argumentan que la malicia en la denuncia constituye un delito contra la honra, es decir, una injuria calumniosa. Vea, eso es lo que dicen ellos, pero usted mismo lo acaba de leer y dice claramente: si el 494 dice que solamente puede ser calificada la denuncia como maliciosa y temeraria solo después del juicio, ¿cómo se puede entender si no hubo juicio? O sea, esta demanda no tiene ni pies ni cabeza. Jurídicamente es completamente. Ahora, incluso tratándose de un delito, que es como se está calificando la malicia en una denuncia que constituiría un delito contra la honra, una injuria calumniosa. Estamos hablando de un asambleísta y un presidente de la República, de funcionarios públicos, donde no aplica el desacato y por uno no se puede sancionar penalmente los delitos por injuria, pero eso no le exime de ser responsable civilmente en el caso de que corresponda. Pero por supuesto, yo sé a qué es lo que estoy haciendo. A ver, cuando yo denuncio algo, yo sé a qué es lo que me acojo o a qué es lo que me atengo. Pero la denuncia que yo he presentado, ¿en dónde está la injuria al presidente de la República? Si yo lo que he hecho es hacer referencia a los documentos que supuestamente están declarados como reservados, donde claramente se establece que el presidente de la República fue el responsable de los hechos lamentables. Pero recordémosle al país una cosa, Stephanie. Cuando amanece el 30 de septiembre, ¿es por qué? Porque la Asamblea Nacional no pudo cumplir su papel de asamblea, de primer poder del Estado. No pudo mantenerse ni siquiera con los votos con los que aprobamos la ley orgánica del servicio público. Entonces eso pasó el día 29. El día 30 aparecen unos grupos de policías que estaban rechazando esa ley. Y el presidente de la República, en lugar de actuar como presidente de los ecuatorianos y ecuatorianas, ¿qué fue lo que hizo? Fue al cuartel policial a confrontar con la Policía Nacional. Él es el que incita el caos público.
Él es el que incita a las Fuerzas Armadas, incluso él se saca la camisa. Bueno, y dice, eso es lo que usted argumentó en esa denuncia por la que hoy está siendo demandado. Ahora, más allá de lo legal y el ámbito que corresponde en lo judicial, ¿usted cree que esta acción en su contra es parte del plan político que ha anunciado el propio presidente de la República de que es necesaria una depuración de la Asamblea Nacional? Vea, Stephanie, ese es el punto. Aquí el punto no es que Clever Jiménez tenga que ir a la cárcel o tenga que ir a la cárcel. El punto aquí es amedrentar a todos los ecuatorianos y a los asambleístas para que ya no sigamos denunciando hechos de corrupción. En mi caso no solamente me he quedado en denuncias públicas, he hecho las denuncias completamente fundamentadas y con documentos ante la Fiscalía, ante la Contraloría y ante la Procuraduría. Hechos enormes de corrupción como en Coca-Cola Sinclair, Toache Pilatón, negociación de crudo internacional, compra de diésel, de gasolinas, en la refinería Esmeraldas, refinería del Pacífico, con el contrato de Ecocorrientes en Zamora Chinchipe. O sea, hemos hecho enormes denuncias de hechos de corrupción de este gobierno y lo que está ahora pretendiendo el presidente de la República es silenciarme. Que no siga denunciando, pero se equivocó, presidente de la República, se equivocó de persona. Yo voy a seguir denunciando hasta el último día de mis funciones. Y mis funciones, presidente de la República, se acaban en mayo del año 2013, no cuando a usted le dé la gana. Y esa es la posición del asambleísta Clever Jiménez acompañándonos esta mañana aquí en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros.